En esta vorágine es que soy apresado el 30 de octubre en la comuna de Pedro Aguirre Cerda junto a Esteban Bustos, Gilberto Mendoza, acusados sin prueba de obstaculizar con barricadas la línea férrea del tren central. La jueza, basándose en la tenencia de 2 encendedores, dictó nuestra prisión preventiva ingresando a la cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo es mi vida en la cárcel? Cabe decir primero que todo que el tribunal había dispuesto que ingresáramos al penal Santiago 1, pero Gendarmería decide trasladarnos al penal de máxima seguridad, aludiendo que nosotros podíamos influenciar negativamente a la población penal y provocar conductas disruptivas, como motines, huelga de hambre, etc., debido a nuestra pertenencia a grupos antisistémicos y a jerarquía intelectual. Así llegamos a la máxima, una cana cuyo régimen carcelario dispone de 21 horas de encierro en celdas individuales, sin derecho a visita conyugal y con restricciones propias de una cárcel cerrada. Mi cotidiano se basa en la lectura, aprovechando el tiempo para la necesaria autoformación. Escribo reflexiones e ideas, veo tele por las noches, hago ejercicios para no atrofiarme físicamente y terminar panzón. Tomamos mate con los otros presos durante el tiempo de patio o pasillo, compartiendo historias de la vida. Aquí la mayoría comparten un origen de pobreza y marginalidad, principales causas de la delincuencia. En esta cana, que pretende hacernos mierda psicológicamente, psicosearnos, entre presos políticos, bíos, morenos, ladrones, de descuido, nos apoyamos mutuamente. Aquí la solidaridad está a flor de piel. Actualmente los presos políticos de la revuelta en esta cana somos Omar Jerez, Jeremy y quien escribe, mientras que Henry Méndez de Villa Francia y Mauricio Hernández son presos anteriores a la revuelta. A pesar de la realidad en que estoy ahora, me sigo considerando un hombre feliz, dichoso de la vida, amo mi familia, a mi compañera y he reafirmado mi compromiso de lucha por la felicidad de los pueblos. Qué bonito, Rubén. Bonito. Súper. Compañera, ¿cuál es tu nombre? Valesca. Vale. Vale. Cuéntanos cómo tú te enteraste de la detención de los chiquillos, de Rubén, Beto y Esteban. Bueno, a través de un llamado telefónico me comentan que Rubén fue detenido junto con Gilberto y Esteban, ¿ya? Bueno, esto fue el 30 de octubre, habían pasado recién 12 días, no, pues ¿cuántos días? 18, 26, claro, 12 días desde que comenzó la revuelta popular y en realidad lo primero que pensé cuando me dijeron que mi compañero estaba detenido fue pensar lo peor, porque hasta esos días las fuerzas policiales y militares a nuestro pueblo lo estaban matando, estaban torturando, estaban violando. Entonces lo primero que pensé fue lo peor, esas 2 horas sin saber en cuál comisaría estaba Rubén, fueron en realidad de bastante temor, incertidumbre, miedo. Y bueno, luego cuando me enteré de la comisaría donde él estaba, que es la 51, ese miedo se agudizó aún más, pues, porque esa comisaría fue la que unos funcionarios de ella torturaron a un joven de acá de la comuna, lo violaron, entonces el temor a que ellos hubiesen sufrido lo mismo fue terrible. El funcionario de carabineros que me fue a detener, él grita a viva voz: párate o disparo, conchetumare. Es lo que yo iba corriendo. Yo me detengo, no vaya con Maipú. En eso levanto las manos y las pongo en la nuca para demostrar que en verdad que no voy a poner resistencia, ya que no estoy en un hecho ilícito en sí. Y el funcionario de carabineros, yo procedo a arrodillarme, el funcionario de carabineros se acerca, me pega con rodillazo en las costillas y me encañona con la pistola en la columna vertebral. En eso llaman a otra radiopatrulla, la cual me va a buscar y es la que me suben. Los carabineros que iban a cargo de esta radiopatrulla me expresan constantemente de que ellos quieren golpearnos. Nos suben a la patrulla, ¿cierto? Esto nos explican preguntándole por qué, cuál era el motivo de esto. Nos explican y dicen: si tú sabís, conchetumare, ¿para qué te sirve el hueón? En eso prosiguen con los insultos y prosiguen diciéndonos: no, tú
tú soy un terrorista, a ti te vamos a golpear, vamos a arreglar las cosas súper fácil, que es llegando a la comisaría, te encerramos en un lado, te sacamos las chuchas y te vamos a tirar a un potrero. Y así se acaba la wea. Eso era lo que ellos querían. Luego de esto, llegamos a la 51 comisaría de Pedro Aguirre Cerda, la comisaría que estaba constantemente cuestionada por violaciones a los derechos humanos de distintas índoles. Llegamos a las dependencias de esta y pues, nos quedamos en el sector de detenciones, al lado de los calabozos. En eso entra todo el personal de Carabineros que está en la operación, que ahí nosotros nos enteramos que eran 3 comisarías. De ahí a nosotros se nos informa de que nosotros estamos detenidos por una supuesta barricada en la línea férrea. Y se nos está inculpando de eso. Cabe decir que no estábamos no había toque de queda en esos momentos. ¿Qué sucede? Que si sabéis lo que pasa, pero que he hecho, nada, los locos me agarran, ¿cachai? Me tiran al capó de una de las camionetas que estaba detrás mío, de Paco, y me registran, todo el rato yo pidiéndoles que me dijeran el motivo de mi detención, no me dicen nada. Ahí me trasladan a la comisaría después de darme varias vueltas, agarrar a otro tipo más, y ya, pues, la cuestión es que nos llevan a la comisaría. Dentro de la comisaría está Rubén, está Esteban, y hay otros dos tipos más, ¿cachai? Y la cosa es que yo empiezo a exigir que me digan el motivo de mi detención, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me detienen? Nadie me dice nada, nadie me explica nada. Pasan como una hora y media y yo estaba firmando unos papeles, ¿cachai? Como de las cosas que me habían requisado. Y en eso llega un huevón encapuchado, presumiblemente un Paco, o sea, de hecho fue un Paco. Llega este tipo encapuchado, yo estaba parado, el tipo se gana hasta aquí de mí, a esta distancia, me queda mirando, pide el carnet, lo mira, me mira, lo deja, pasa el Rubén. ¿Usted cómo se llama? No, Rubén Rivas. Ah, don Rubén, Lautaro, mucho gusto, ¿cómo está? Después pasa el otro, un tipo X. Ah, también, Lautaro, ¿cómo está? Después al Esteban, lo mismo. Y de ahí en adelante empieza este tipo a amedrentarnos, ¿cachai? Son del Lautaro, así que ustedes van a pasar a control de detención y van a quedar en cana. Él ya diciendo todo lo que iba a pasar en este contexto, ¿cierto? Bueno, y eso fue como el proceso de detención, o sea, dentro del encapuchado también este hombre procede a darnos improperio y a amenazarnos de forma directa a nosotros, diciéndole que nos van a cagar a todos, porque él tiene conocimiento de la organización, y es donde nombra a mi pareja. Me dice, no, ya la Patricia tanto, también la vamos a cagar. Me dice, yo también me voy a encargar de cagar. Entonces esto se da bajo un contexto bizarro, o sea, un personal de Carabineros que ya dentro de la comisaría, donde se supone que tienen que estar las grabaciones, él pasa y vulnera cualquier derecho humano, nos interroga y nos acusa de una cosa donde nosotros ni siquiera teníamos un abogado defensor para poder hablar o defender las acusaciones. Bueno, luego de esto pasamos al control de detención, ¿cierto? Y ahí es donde se dicta nuestra actual prisión política en la que estamos viviendo. Pues y estos dos tipos que estaban también detenidos con nosotros se van luego, ¿cachai? Sin ninguna explicación, nada. Tome su carnet y los largan, ¿cachai? Luego de que este encapuchado viniera y hiciera ciertas pesquisas, yo me imagino que como somos Lautaro, ya él lo había hecho explícito, nosotros nos estaban deteniendo como ya desde un seguimiento que tenían con nosotros y para ponernos todo este montaje gigante encima, ¿cachai? Estando ahí, ¿en qué momento se logran comunicar con las familias, ustedes, con sus amigos, decir que estaban detenidos, dentro de toda esta irregularidad que estaba pasando? O sea, a los pacos nos dejaron entrar a nuestras familias después como de 3 horas, puesto que el tipo de inteligencia que está encapuchado le había dicho que no tuviéramos contacto con nadie, que no fuéramos a los baños a lavarnos, ¿cachai? Porque no iban a hacer las pericias. A todo esto vino la vocal en esa mañana a hacernos las pericias en las manos y bueno, que no iban a encontrar nada porque no teníamos nada, ¿cachai? Y estas pericias en otros casos se ha visto que están onda al día, ¿cachai? Al día después, donde te agarran una tarde, ¿cachai? Y al otro día vaya al control de detención y ya está la pericia del abogado donde dice que las pruebas periciales de hidrocarburos que se llaman, ¿cachai? Que están listas, ¿cachai? En nuestro caso han pasado 4 meses
5 meses ya. Y todavía no están listas. ¿Cachai? ¿Y esas pruebas buscan identificar si ustedes tenían alguna...? Teníamos, ¿cómo se esto? Teníamos las manos con algún acelerante, ¿cachai? De hecho, el Paco mismo le dice a Esteban, ¿cachai? Como que si hubiese salido positivo, si sale positivo, ellos vienen y nos hacen una pesquisa a las rocas. Finalmente no hacen nada de eso y se van. Es obvio que no hay nada en esas pericias, ¿cachai? Por eso mismo no lo han soltado. ¿Por qué? Porque es una prueba que haría dudar, ¿cachai?, de nuestra participación en el ilícito, ¿cachai? Finalmente es una prueba que le sirve a la defensa. Por eso Fiscalía la ha retrasado 4 meses, ¿cachai? ¿Y hasta ahora hay alguna prueba que ellos han presentado? O sea, lo único que tienen es un encendedor. Lo que se presentó en ese juicio fue un encendedor y el testimonio de los pacos de la 51. Que a todo esto nosotros fuimos trasladados a esa comisaría, la 51, y que es la comisaría, una de las comisarías más cuestionadas dentro de todo desde el estallido social, que era homosexual, le metieron la luma por el poto, ¿cachai? Así, tal cual. Y de eso, uno de los pacos aprensores, de los cuales tienen, o sea, que supuestamente su testimonio es en la prueba, ¿cachai? Y que dicen que nos agarraron en la barricada, ¿cachai? Porque eso es lo que nos imputan, una barricada en la línea del tren. Y nada, eso fue como media hora de amedrentamiento, este tipo interrogándonos ilegalmente, sin ningún abogado defensor a nuestro lado. Todo esto queda grabado en las cámaras de seguridad de la comisaría. De hecho, después vino una contralor, y está el testimonio de que todas las cámaras estaban buenas. Entonces eso, bueno, esa pericia ya está pedida a Fiscalía. Como sabemos, Fiscalía no se va a demorar 30 millones de años en entregar. Si bien ellos igual vivieron alguna irregularidad en ese lugar, porque ellos fueron interrogados sin la presencia de un abogado por la inteligencia de carabineros que estaban encapuchados, quienes los amenazaron con sus familiares, no sé, esperando qué cosas, no sé, pero a pesar de todo ello estaban bien, porque por lo que ellos en un principio ni siquiera tenía mucha información de lo que se le estaba acusando, porque ahí en ese día hubieron varias detenciones acá en el sector. Entonces cuando dijeron que ellos iban a ser formalizados, fue como ya, perfecto, hay que vivirlo, pero nadie imaginaba lo que iba a venir después. ¿Y qué fue lo que se empieza a vivir después? Bueno, después de la comisaría fue la formalización, el control de detención en el Centro de Justicia y en Rondizoni, y ahí el abogado que accedió a hacer la defensa en ese momento, que fue Lorenzo Morales, él nos dice, le dice a los chiquillos, no, van a ser formalizados por la ley de ferrocarriles, porque a ellos se lo estaba acusando de una barricada en la línea del tren. Entonces él tuvo una conversación previa a la audiencia con el fiscal, y el fiscal les dice, no, tranquilo, van a ser formalizados por esto. ¿Y qué implica esto? Que se van para la casa hoy día. Entonces los chiquillos, ya, bien, nos vamos. Y luego el fiscal se acerca al abogado y le dice, disculpa, pero me retracto, recibí una llamada, y se quedan hoy día acá. Y ahí fue cuando empezó toda esta pesadilla. Nos vamos para el control de detención, a eso de las 12:30 de la mañana. Y en eso, nuestro abogado nos dice que nos habían ofrecido el juicio abreviado. Nosotros no aceptamos que razón es obvia. Y que dentro de los tribunales también existe una imagen bien bizarra de lo que pasó, porque nosotros debíamos haber sido juzgados por un magistrado del 10º juzgado de garantía de Santiago. Lo que no pasó, porque justo en el juicio de nosotros, en la formalización, hacen un cambio, porque el juez se supone que no estaba, y traen una jueza del 12º juzgado de garantía de Santiago, la cual, sin escuchar nuestra defensa y sin tener en consideración ninguno de nuestros antecedentes previos, como por ejemplo que somos trabajadores, estudiantes, dirigentes sociales, y que en verdad no tenemos antecedentes previos, esta dicta de forma rauda, súper veloz, o sea, en un juicio súper rápido, dice ya, y ellos quedan con prisión preventiva efectiva. De ahí en adelante es cuando nosotros ya llegamos a la cárcel y empezamos a vivir todo el asunto de la prisión. ¿Y ahí dónde estaban? Ahí estábamos ya en los calabozos del Centro de Justicia, esperando el control de detención, que es la segunda instancia, después de la comisaría.
Y en eso los tipos nos dicen, o sea, entramos al tribunal, ¿cachai? Y en eso nuestro abogado nos dice, la jueza ya recibió una llamada, así que van a ver alegato. Entonces, se discute la medida cautelar y efectivamente ahí nosotros quedamos en prisión preventiva. En contra de todo margen legal, o sea, el delito por el que nos estaba pasando, que era el 105 de la ley de seguridad, o sea, de la ley de ferrocarriles, tiene máximo como pena 3 años y un día y 60 días de prisión menor, ¿cachai? Entonces, tú para poner presión preventiva en alguien, la persona tiene que tener antecedentes. Nosotros teníamos irreprochable conducta anterior, el delito tiene que ser un delito que sea con calidad de crimen, es decir, de 5 años hacia arriba, ¿cachai? Y varias otras cosas más que nosotros no cumplíamos, ¿cachai? Nos decían que habíamos actuado en grupo bandilla, pero eso era materia de investigación que tendría que haberse dado en el juicio oral, y es un supuesto en el cual se agarra fiscalía y que esta jueza, que más encima era una jueza que ni siquiera era del 10º juzgado de garantía, sino que era una suplente, ¿cachai? Nos considera y nos deja en prisión preventiva. A final del día casi que nos estaban trasladando ya a Santiago, ¿no? Y en eso llega un mensaje de radio diciendo que nosotros tres nos íbamos a la cárcel de máxima seguridad, o sea, a la sección de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad. Entonces nos mandan a esta unidad que ya es un trato de terrorista. Finalmente nos han estado dando un trato como si fuéramos terroristas, ¿cachai? Eso, como te digo, no tienen más pruebas que los testimonios de los pacos de la 51, que finalmente son uno de los más cuestionados, y que en la carpeta investigativa ya se ven las incoherencias, ¿cachai? Entre uno de los relatos y otros, ¿cachai? De dónde nos aprenden, después vuelven a hacerle vuelven a hacer como los peritajes de dónde nos aprenden, y la foto, sacan una foto como de un sistema satelital de como si delito, una wea así, y nos ponen que todos nos agarraron en el sitio del suceso, ¿cachai? A Esteban, particularmente. Y a nosotros más cerca, ¿cachai? Cuando los relatos de los pacos y el parte policial, ¿cachai? Dice que nos agarraron a la chucha, ¿cachai? Entonces, ya todos separados. Entonces, todo esto de las fragancias se la va a la chucha, si es que salieran estas pruebas que son, claro, que demostrarían que nosotros no estábamos ahí, ¿cachai? Eso más o menos fue toda esa mañana del terror. Empieza esta pesadilla, como tú me dices, ¿verdad? Y luego, ¿para dónde van? ¿Dónde quedan detenidos? ¿Dónde quedan presos ya derechamente? Claro, ellos ese día fueron formalizados por la ley de ferrocarriles y ellos, bueno, ahí en la audiencia la magistrada dice que se van a ser trasladados a Santiago 1 para quedar con la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure el periodo de investigación, que en ese momento decretaron 60 días. Pero, bueno, con eso nos quedamos todos los familiares, ya con la tristeza de que iban a quedar en prisión preventiva, Santiago 1. Esto fue el 30 de octubre, recuerdo que fue un día, no sé si miércoles o jueves, porque vieron ahí son 2 feriados seguidos. Entonces las familias todos nos quedamos con la pena de que quedan en prisión, pero con la certeza de saber dónde iban a estar. Pasó un día, fuimos a Santiago 1, no nos podían dar información porque era feriado, día 2 tampoco, porque fin de semana. Y luego nos enteramos de que ellos habían sido trasladados a la unidad de máxima seguridad, ¿ya? A nosotros no nos informan nada, al abogado tampoco, y este traslado fue decisión de Gendarmería por considerar que los chiquillos presentan un alto nivel intelectual, entonces son un riesgo para la población penitenciaria. Y eso nos enteramos recién al tercer día, luego de que ellos habían ingresado. Después de estos días que tú estuviste sin vernos, ¿cómo fue la reacción cuando ya lo lograste ver? ¿Cómo te sentías tú como familiar, la familia? O sea, lo primero era como ellos supuestamente iban a estar en Santiago 1, nosotros teníamos la idea que estaban ahí. Pues cuando nos enteramos que no estaban en ese lugar, luego ya pasaron 4 días y recién pudimos hacer ingreso a la cárcel. Entonces ahí esto para todos nosotros como familiares es algo nuevo, porque no habíamos tenido experiencias previas
como entrar a la cárcel, qué significa ello, o sea, es todo un submundo el tema carcelario, o sea, era algo totalmente desconocido para nosotros. Y cuando logramos entrar a verlo fue a través de una visita especial. Bueno, los chiquillos llevaban 4 días sin poder ver a nadie, nosotros tampoco tenemos noticias de ellos, si lo estaban tratando bien, si cómo estaban físicamente, y logramos verlo y bueno, estaban bien, pues con la moral en alto, seguros de que ellos en el fondo esto era algo, una injusticia, que en realidad no amerita lo que a ellos se les está imputando, que ellos estuvieran en prisión preventiva. Mira, tenemos distintas realidades dentro de la cárcel. Yo políticamente reconozco que cualquier preso es un preso político por las condiciones que la sociedad capitalista te lleva al borde del delito para poder subsistir como persona, ¿cierto? Entonces, bajo ese contexto, nosotros nos encontramos con distintas realidades de personas populares. Compartimos prisión con lo que es el profe. Nosotros llegamos a una cana que es una cárcel de castigo para el preso común, porque es una cárcel que tiene un régimen de 21 horas de encierro aislado dentro de una celda. A nosotros nuestra experiencia fue ingrata totalmente, ha sido una experiencia aberrante para nosotros, porque dentro de nuestra primera detención estuvimos una semana incomunicados de nuestras familias, no supimos lo que pasó afuera, qué es lo que se dice en la calle, qué en realidad va a pasar con nosotros. Una semana donde nosotros no tuvimos acceso a útiles de aseo, ni a ningún tipo de información por parte de fuera de la calle, sino que los mismos presos practicaron una solidaridad con nosotros, preguntándonos en verdad por qué habíamos llegado, se les explicó por qué, y ellos mismos proceden a mandarnos útiles de aseo, cigarros, ¿cachai? Se practica una solidaridad dentro de la cárcel, dentro del mismo preso. Aún así, nos vamos dando cuenta que la experiencia carcelaria es totalmente violenta con el pobre, porque nos damos cuenta que si bien existen jerarquías dentro de la cárcel, estas por lo general se van posicionando a través de la misma violencia que la misma gendarmería no para, sino que también avala, para así poder reducir la población carcelaria que existe en Chile. Nuestra experiencia también personal que podemos decir es que, bueno, si bien caímos los tres, hemos compartido módulos los tres juntos, es que esta condición de encierro te va creando una psicosis innecesaria, o sea, te vas deprimiendo, te vas estresando en el proceso, ya que no tienes comunicación, tú a las 5 de la tarde ya estás incomunicado de todo el mundo. Nosotros tenemos 1 hora y media de patio, 1 hora y media de pasillo correspondiente, que Gendarmería en verdad decide si en verdad te dan la hora y media o te dan 1 hora. Eso queda a criterio de los mismos gendarmes. Y ahí es donde vas compartiendo con los demás presos. Los demás presos, si bien son presos violentos, también representan una conciencia de clase. Ellos se reconocen como pobres y que por ser pobres ellos tienen que salir a delinquir. Entonces, para nosotros políticamente la cana no ha sido un momento muerto, sino que ha sido un momento también para dar el debate, para darle a conocer a los presos en lo que está en la calle, cuáles son las luchas, y que también la lucha los representa a ellos, que no solamente porque ellos estén encerrados, nosotros afuera en la calle no estamos peleando por los presos. Bueno, desde que los chiquillos cayeron, que fue el 30 de octubre, días después de ello, nosotros rearticulamos una agrupación que se llama Huacolca, que está compuesta por familiares y amigos, para poder gestionar y organizarnos todo este proceso por la lucha de la libertad, ¿ya? Entonces, a partir de este espacio hemos generado diferentes instancias que uno de los objetivos ha sido poder visibilizar la prisión política, ¿ya? Y que hemos hecho golpear así muchas puertas de organismos de derechos humanos, partidos políticos, diferentes así instancias que nosotros creemos que ellos deben tomar partido de esto, y lo mínimo que nosotros esperamos es que hagan un reconocimiento que aquí hay prisión política. La respuesta que hemos tenido ha sido en algunos lugares nula, ni siquiera así un no, y en otros respuestas diplomáticamente correctas, ¿ya? Pero la realidad es que ningún organismo de derechos humanos de Chile quiere reconocer que acá en Chile, y ahora marzo de 2020 existe prisión política, ¿ya? Eso es algo generalizado en todo el organismo.
¿ya? Los políticos no les servimos porque todavía no están en campaña, si es que no nos pescan, no les interesa ser parte de esta lucha porque no van a tener me imagino que no ven ningún beneficio para ellos. Lo que sí me gustaría destacar es que el único organismo de derechos humanos que nos ha apoyado desde que nos contactamos con ellos fue la Casa José Domingo Caña, que ellos desde que entrevistaron a Rubén han asistido a las audiencias como observadores de derechos humanos. Acá un diputado del distrito también fue quien nos dijo que nos iba a ayudar, pero en realidad lo demás es nulo. O sea, acá no quiere haber un reconocimiento de la prisión política. Entonces, en ese sentido, la lucha que estamos dando es solamente entre nosotros, o sea, entre amigos, familiares, pero no va más allá de eso. Un ejemplo de ello, te puedo decir que si bien cuando hacemos actividades o en las mismas audiencias, nosotros convocamos a la prensa alternativa sí hemos tenido buena recepción, transmiten el mensaje que queremos dar, pero los medios no hemos podido romper el cerco comunicacional, es decir, te puedo decir que me han entrevistado 4 veces, de los canales de televisión, TVN, Chilevisión, CNN, Canal 13, y después no muestran nada. O sea, te ilusionan, te hacen perder tu tiempo y después no sale nada, ¿ya? Entonces lo único que nosotros tenemos es la solidaridad del pueblo, que es hermosa, pero cuesta, porque cuesta romper el cerco comunicacional, cuesta mucho. Oye, ¿y de la solidaridad cómo se manifiesta? Se manifiesta de muchas formas. Yo creo que el Estado, los gobiernos te pueden arrebatar, en este periodo nos han arrebatado muchas cosas, nos han arrebatado vida, han arrebatado ojos, han arrebatado la libertad, pero algo que no nos pueden arrebatar al pueblo es la solidaridad, porque nosotros somos los únicos que sabemos cómo vivimos nuestra vida y cómo tenemos que enfrentarla día a día, ¿ya? Todos los que están ahí arriba en la clase política, ellos no tienen idea cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nos afecta todo lo que el Estado chileno ha cometido estos días. Se acabó. Pero lo que yo esperaría que acá la clase política considerara lo que el pueblo está pidiendo, lo que el pueblo quiere, ¿ya? El pueblo, nosotros queremos que haya una transformación total de nuestro modo de vida, ¿ya? Esto se ha expresado en las calles, se ha expresado en las poblaciones, se ha expresado en todo donde nosotros vivimos. Y las respuestas que hemos tenido son solamente represión, muerte, encarcelamiento. No hay otra respuesta. Entonces, ¿con qué me quedo yo? Que la clase política no está ni ahí cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida, ¿ya? Porque ellos no saben cómo nosotros vivimos. Ellos no tienen idea cómo es vivir con los sueldos que tenemos que vivir, cómo es vivir con que tu mamá o tu hermano o familiar esté enfermo, cómo es vivir con un endeudamiento terrible, cómo es vivir no teniendo la posibilidad de comprarte una casa, cómo es vivir sabiendo que tu familiar se va a morir porque es pobre, porque está enfermo y es pobre, entonces se va a morir. Ellos no tienen ni idea de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Entonces yo esperaría que ellos, como tanto hablan y hablan tan bonito, que ellos consideraran lo que el pueblo está pidiendo, ¿ya? Eso es lo que yo esperaría, lo que yo creo que va a pasar, que no van a hacer nada, ¿ya? Ahora están hablándonos de un plebiscito y engrupiéndonos que con este cambio de la Constitución, con el apruebo, va a cambiar en algo, pero yo creo que con eso no va a cambiar en realidad mucho, ¿ya? Quizás son cambios más de forma que de fondo, pero el fondo es el mismo. Yo eso me gustaría, porque toda esta clase de políticos escucharan lo que el pueblo quiere, ¿ya? Porque ahora no le importa, pero claro, después cuando tienen que buscar un voto, ahí van a la feria, ahí van a la pola, ahí van a la plaza, ahí se dan vuelta por el blog, pero mientras no pase eso, no se aparecen y no están ni ahí. Muchas gracias. ¿Querías ahondar algo que te gustaría darle más profundidad, remarcar? ¿Qué creas tú que se puede...? Sí, o sea, para finalizar me gustaría como, en realidad, bueno, agradecer esta posibilidad de transmitir un poco la idea. Son tantas cosas que quisiera decir, pero de repente se van alguna idea. Pero en realidad lo que yo podría pedir es que en el fondo
apoyen a todas las personas que estamos viviendo la prisión política, porque se habla de 2.500 presos, pero no son solamente 2.500 presos, sino que somos 2.500 familias las que estamos afectadas por esta vulneración de derechos, ¿ya? Nosotros como familiares no queremos que no haya un juicio, no queremos que no haya una investigación, simplemente lo que nosotros queremos es que la investigación y todos los procesos judiciales sean ajustados a lo que dice el Código Penal, ¿ya? Solamente eso, ¿ya? Acá las prisiones preventivas se están utilizando como castigo y nosotros necesitamos de la ayuda de todo el pueblo para poder visibilizar esta situación y para que nuestros familiares no se sequen en las cárceles, porque la mayoría están arriesgando 10 años de cárceles, 15 años, y hasta ahora sin tener prueba alguna de lo que se les imputa. Así que lo que puedo pedir es apoyar todas las instancias que se den para poder visibilizar esta situación, apoyar las autogestiones que hagan las familias de los que estamos viviendo esto, y eso. Súper, muchas gracias. Además de que ya se nos habían violado los derechos humanos al ser una detención ilegal, ¿cachai? Que se había puesto como legal por una jueza que había fallado a favor, sin ninguna prueba, había fallado a cómo se está trabajando en prisión preventiva. Entonces ya no había posibilidades de declarar ilegal la detención. Además de esto, ya hay una intromisión del poder ejecutivo en el poder legislativo, en el poder judicial, ¿cachai? Con el ministerio, ni siquiera fiscalía, ¿cachai? El ministerio haciendo un oficio para volver a encanarnos, ¿cachai? Y además para tirarnos más años y convertir esto en un crimen, ¿cachai? Finalmente eso es lo que hacen con la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿cachai? Elevar la condena a un crimen. Entonces, donde nosotros vimos que nos estaban siendo vulnerados nuestro derecho a un juicio justo, ¿cachai? Que es un derecho humano consagrado, nosotros vemos la posibilidad bien plausible de hacer una huelga de hambre a los 4 días que ya estamos dentro. 5 días, me parece que no, lo dejamos para el 10 de diciembre. Bueno, nosotros nos declaramos en huelga de hambre el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. La huelga de hambre nosotros la hacemos bajo el contexto que encontramos totalmente injusta nuestra prisión, nuestra medida cautelar, que es la prisión preventiva, ya que no presentamos antecedentes, somos personas trabajadoras, por ende no somos un peligro declarado a la sociedad bajo el Código Procesal Penal. Entonces, bajo esto recurrimos a la huelga de hambre para hacerle presión al magistrado, para demostrarle, para que ellos pudieran leer el caso y estuvieran al tanto de la falta de antecedentes que presenta Fiscalía, porque Fiscalía presenta antecedentes que son solamente testimonios de carabineros, unos maquinistas, las fotos de las barricadas, pero no presentan fotos de nosotros en la participación. Entonces, no hay un nexo con nosotros, sino que solamente nuestra militancia política. Y la huelga la utilizamos para lo mismo, aparte de exigir distintas demandas que también iban a incluir el cese a cualquier violación de los derechos humanos del pueblo de Chile y pronunciación de los organismos y distintas autoridades a nivel nacional sobre los prisioneros políticos que estamos viviendo. También dentro de nuestras demandas estaban cosas como índole de régimen interno, que era la cárcel, cómo tener visitas conyugales, porque uno en la cárcel donde nos encontramos solamente tiene visitas de parientes directos, pareja, hijos, mamá, papá, hermanos. Pero no así, no tienes una visita conyugal, tú no tienes un momento de espacio de dispersión y para sexo con tu pareja, ¿cierto? Y reconociendo que el sexo dentro de las necesidades humanas también es un derecho. Nosotros, luego de la huelga de hambre, a los días después tuvimos una revisión de medida cautelar donde se notó que el juzgado en verdad tomó conocimiento del caso, lo leyeron y dictan que en verdad nosotros no somos un peligro para la sociedad y debemos estar en libertad o con el defecto que nosotros teníamos, que era el arresto domiciliario total. Eso fue con la huelga de hambre. En lo físico, en lo emocional, la huelga de hambre es una instancia súper dura. O sea, no es fácil decidir si se vaya a hacer huelga de hambre o no. Y en lo personal, en lo físico, te vas debilitando y vas notando la carencia de nutrientes de tu organismo. No tienes energías para muchas cosas. Esto así, aún así, te lleva a decir que si lo estás ejerciendo es que tienes una convicción directa políticamente y humanamente de decir que tú no deberías estar ahí. Y la única forma, si es dentro de la cárcel, es exponiendo tu cuerpo como medio de protesta, nosotros lo ejercimos como medio de protesta. Y eso fue lo que nos llevó a la determinación. Y se después, extendió 16 días.
¿Qué pasa después cuando terminan esa huelga? ¿Por qué la terminan? Nosotros la terminamos porque el juez que falla a nuestro favor de nuevo, porque nosotros nos vamos a una revisión de medida cautelar y en la revisión el 10º juzgado ratifica nuevamente que nosotros no somos peligro para la sociedad, esta vez dando más argumentos incluso, y amparándose bajo las leyes, como bajo los tratados internacionales a los cuales Chile se adscribe. Entonces nosotros pensábamos, ya esta va a ser la última, no va a haber posibilidad de que se querellen, pero finalmente sucede lo contrario. El Ministerio del Interior continúa apelando, vuelven a apelar y en la misma sala en donde habían apelado ya anteriormente, que es la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, o sea, de San Miguel, sala que ya también había sacado a, creo, 2 carabineros que estaban imputados por crímenes de derechos humanos dentro de las marchas, ¿cachai? Y esta corte falla de nuevo en contra de nosotros por tercera vez, ya revocándonos la medida cautelar de arresto domiciliario de nuevo. Entonces, eso. ¿Y en qué estás hoy? ¿En qué se está ahora? Bueno, nosotros estamos en este momento, volvió a suceder de nuevo eso, después, ¿cachai? Nosotros volvimos a la cárcel y ahora volvió a suceder esto y por tercera vez el Tribunal de Garantía nos saca a la calle y por cuarta vez la Corte de Apelaciones de San Miguel falla en favor de la Fiscalía diciendo que tenemos que mantener la medida cautelar porque somos peligro para la sociedad, la medida cautelar de prisión preventiva. O sea, nosotros ahora por un tema de diligencia de las propias policías, nosotros no estamos en la cárcel, en cualquier momento pueden venir a hallarnos detenidos. Nosotros no hemos puesto resistencia, estamos demostrando también con nuestra actitud que no somos peligro para la sociedad. Nosotros nos hemos sido notificados formalmente de que debemos volver, así que no así las policías, son ellos los que tienen que hacerlo. Nosotros no nos gusta la cárcel como para ir a entregarnos así, no. En este momento estamos en un vacío legal, pues decir. Entendiendo que tú contabas que todo esto parte porque, claro, participan en una organización, se juntan con los vecinos, son unos actores sociales importantes dentro de la comunidad, y entendiendo que está en un contexto que muchas personas están realizando lo mismo. ¿Qué esperas tú hoy en día de toda esta revuelta? Yo espero que no se bajen los brazos. Espero que la gente no, como decían por ahí, no troque todos estos meses de lucha, de violaciones a los derechos humanos, donde el pueblo ha dado todo lo de sí para poder cambiar esta realidad, que no se troque por un acuerdo que finalmente se logró en el Congreso, entre 4 paredes, ¿cachai? O sea, yo nunca vi en las pancartas después del 18 de octubre, hasta antes de que los eunucos culiados tiraran su propuesta de convención constituyente, yo nunca vi un cartel en la calle que dijera convención constituyente. Si uno se pone a leer la letra chica, yo allá en La Cana tuve harto tiempo para mirar TV Senado, ¿cachai? Y veía cómo estos tipos se arreglaban los bigotes con este acuerdo social y el pacto social. Entonces finalmente uno sabe que a la salida del plebiscito, quienes van a empezar a escribir la ley, el pueblo no va a tener injerencia. Los pescadores no van a escribir la ley de pesca. Los sindicatos no van a tener injerencia en las leyes del trabajo. No va a haber una voz popular real dentro de este proceso que se llama proceso constituyente. Yo espero que la gente no baje los brazos, que se sigan profundizando los procesos que empezaron, es decir, que ya las asambleas que están tirándose en los territorios sigan profundizando el proceso asambleístico, que sigan conversando sobre sus necesidades, resolviendo las necesidades dentro de los territorios, ya talleres, con la gente que ya ahora empezó a movilizarse, porque ya si éramos miles ya los que luchábamos por un cambio, ahora ya somos miles de miles, entonces hay que seguir para adelante, ¿no? En la calle, no en el Congreso. Yo veo que la gente, o sea, esperar que la gente no le compre al poder su plebiscito, sino que los mande a la cresta, diciéndole que nosotros no estamos con el poder, nosotros no queremos que nos gobiernen los mismos de siempre, porque este plebiscito no significa que van a salir los políticos, sino que significa que los mismos que están ahí van a decirle a otras personas cómo hacerlo, y manteniendo cuotas de poder, dándonos migajas todavía a nosotros en la calle.
Entonces con este 18 de octubre, desde el 18 de octubre a la fecha, también espero que la gente haya entendido y que se haya dado cuenta que la masividad, que el juntarnos en las calles, que la tele, darse cuenta, que la gente se haya dado cuenta que la tele está mintiendo, ¿cierto? Y que entre vecinos podemos hacer cosas grandes y obtener y tener apretado el poder, esperar que la gente se haya dado cuenta de eso. O sea, la gente tiene un poder transformador tremendo acumulado. Entonces yo espero que la gente de verdad entienda de que la masividad cambia cosas y que no tenemos que por qué estar al tonteo de unos pocos, sino que podemos elegirlo entre muchos. Las asambleas populares, que la gente se empiece a organizar en asambleas populares para que los mismos vecinos decidan qué es lo mejor para la comuna, donde podamos aspirar a los narcos, donde podamos aspirar a los políticos corruptos que venden los espacios municipales para la inmobiliaria. ¿Cachai? Pero eso es lo que espero que Chile realmente despierte, que no nos vuelvan a dormir con un plebiscito, sino que diga, estamos despiertos y no vamos a aguantar. Ahora no los vamos a soportar que nos vuelvan a cagar, no vamos a estar 30 años más callados. Entonces, eso es lo que espero, que si Chile despertó, que haya sido en serio. Y que no nos vayan a meter el dedo en el ojo de nuevo diciéndonos no. De nuevo no. ¿Cachai? Muchas gracias.